Hola guitarristas, en esta ocasión nos encontramos con Alejandro Córdoba, es uno de los más grandes guitarristas de México, multipremiado, ha ganado premios alrededor de México y en Europa. Mucho gusto, Alejandro. Hola, ¿qué tal, Juan? Mucho gusto. Encantado. Me permitió hacerle esta entrevista. Durante un tiempo estuve tomando clases con él y es un guitarrista y una persona que creo que hay que aprenderle muchísimo. Entonces, si se alarga mucho la entrevista, en los links que les voy a estar dejando en la descripción va a estar su página web, donde pueden ver su currículum y las grabaciones que él tiene que ha hecho alrededor de su vida. Entonces, comenzamos con la entrevista, Alejandro, muchas gracias. Sí, encantado, muchas Nos gracias. mandaron algunas preguntas por Instagram y por Facebook. Yo creo que lo que más le aqueja a los guitarristas de esta generación es que es los concursos. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sobre todo, nos mandaron una pregunta del repertorio. ¿Tú cómo seleccionas el repertorio para concursos? Bueno, ese es un tema muy variado. Trataré de ser breve. Sí, los concursos son una parte importante dentro de la formación digamos, del guitarrista. Yo creo que de cualquier instrumentista en general. No creo que sean indispensables, pero sí creo que pueden ayudar a, a desarrollar muchos aspectos positivos, sobre todo yo creo que en el aspecto de la disciplina, del carácter, de competir contigo mismo, en el sentido de aprender a trabajar un poquito bajo presión, ya que la vida profesional muchas veces eh, nos exige determinados ritmos, determinados tiempos que hay que cumplir, y entonces el concurso es un poquito una anticipación de lo que muchas veces pasa en la vida profesional. A lo largo de mi carrera, tanto como estudiante como ya como profesional, he venido haciendo varios concursos y he notado que básicamente en el concurso no necesariamente es que gana el que toque mejor sino que más bien creo que en los concursos se busca mucho entrar dentro de una estética que ya está muy establecida. Entonces me ha tocado ver gente que a lo mejor no le va bien en concursos, pero no necesariamente porque no toque bien o porque no le haya ido bien, sino porque a lo mejor no entra dentro de esos esquemas, ¿no? Casi, casi como que veo que hay una tendencia a tener varios guitarristas como de molde, ya muy establecidos, ¿no? Entonces, bueno, hablando precisamente de esos moldes, creo que, en mi opinión muy personal, creo que lo mejor es tocar un repertorio que esté dentro de esos moldes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre he visto que tiene mucho éxito tocar repertorio tradicional. Por ejemplo, si vas a tocar Ponce, por poner un ejemplo, tocar las ediciones de Segovia. ¿Por qué las ediciones de Segovia? Porque no estamos debatiendo si son mejores o peores, simplemente estamos tratando de entrar dentro de un molde establecido. Entonces, al tocar una edición que ya está más que aprobada por todo el mundo, incluso hasta por el mismo Ponce, te evitas toda una serie de situaciones eh, donde, por ejemplo, es muy común ver que algún miembro del jurado tiene una ideología sobre algo y entonces, al tú no llegar con algo que ya está, digamos, dentro de lo tradicional, dentro de lo establecido, puede ya haber diferencias, ¿no? Entonces, me ha tocado muchas veces ver gente que toca muy bien y que no obtiene un premio simplemente porque escogió algo del repertorio que no está dentro de esos estándares tradicionales, ¿no? Lo cual, desde luego, desde mi punto de vista, me parece muy lamentable, ¿no? Porque sería como poner límites, poner barreras, cuando la música para mí no debería tener ninguna barrera, ¿no? Pero muchas veces pasa eso. Entonces, mi sugerencia es que si se quieren evitar problemas, escojan repertorio tradicional y ediciones conocidas. Hablando particularmente del caso de Ponce, pues las ediciones de Segovia, o de todo el repertorio segoviano, yo me inclinaría por las ediciones de Segovia. Algo que a mí personalmente me parece muy arriesgado es, por ejemplo, tocar Bach en concursos. Y no Sí, porque no claro. me guste Bach, yo amo la música de Bach, sino porque siempre, nunca falta alguien del jurado al que no le parece cómo estás ornamentando, cómo estás articulando. O sea, tu maestro a lo mejor te puede decir una cosa y a lo mejor alguien del jurado piensa que es completamente lo contrario. Entonces,
Si tú te metes con repertorio tradicional, donde hay como que cánones ya muy establecidos de qué es lo que se tiene que hacer, y tú simplemente te enfocas en hacer eso y en hacerlo bien, normalmente te evitas toda una serie de problemas, ¿no? Entonces yo me di cuenta que tocando ese tipo de repertorio obtenía siempre buenos resultados. Desde luego, más allá del hecho de que siempre hay que procurar tocar lo mejor que se pueda, ya el hecho de que te quites de encima un prejuicio por alguien del jurado porque escogiste algo que a él no le parece, entonces automáticamente ya eliminas un gran filtro, un gran problema, y ya tu única dificultad va a ser simplemente pues hacer lo mejor que puedas. Pero ya de entrada, de antemano, te quitaste toda una serie de situaciones que muy lamentablemente incluso hasta nuestros tiempos siguen existiendo. Entonces, resumiendo, no me metería para concursos, no me metería ni con repertorio demasiado nuevo y en general con nada que tenga que ver con Bach, si la idea es concursar. Ya el producto artístico es completamente otra cosa. Yo difiero No, completamente de esas cuestiones de los concursos. ok, Alejandro. Y bueno, ahorita que mencionaste lo de Bach, hay una pregunta que después te quería hacer. Como tú dices, muchas personas tienen una idea muy diferente de cómo tocar Bach. ¿Cuál es tu idea de cómo tocar Bach o unos consejos? Porque independientemente es un repertorio o no para concursos, creo que es algo que se debe de tocar. Sí, absolutamente. Bach es algo inevitable, pero además no lo digo en el mal sentido, sino que es algo que forzosamente tenemos que estudiar, es una referencia, ¿no? Y no solo para los guitarristas, para todos los músicos en general. ¿Cuál es mi manera de verlo? Bueno, yo tengo una filosofía a nivel de vida, a nivel musical, en el cual eh, simplemente dentro de lo que yo creo trato de hacerlo mejor. Es decir, tengo mis ideas, tengo mis estéticas, mis criterios y siempre trato de ser como que muy fiel a eso, ¿no? Entonces, obviamente me informo sobre todas las cuestiones estilísticas, sobre cómo hay que articular, cómo hay que ornamentar, sobre la forma, sobre la estructura, pero nunca dejando de lado mi estética y mi personalidad. Yo creo que la música de Bach puede llegar a unos niveles de expresividad apoteósicos. Y creo que la manera de tocarlo también debe ser con un gesto también de flexibilidad, sin llegar a ser romántico tal vez, pero sí teniendo esa expresividad, sí teniendo muchas veces el recurso del vibrato. Claro, no es el mismo vibrato que vamos a utilizar ahí que el que vamos a utilizar en algún compositor moderno, pero sí creo que en la música barroca sí se puede vibrar, sí creo que se puede frasear, sí creo que se puede respirar, sí creo que puede haber todo esto, ¿no? Hay muchas ideas de gente que he escuchado que lo toca de una manera súper cuadrada. Y yo creo que la música barroca también, obviamente, tiene un tratamiento distinto, pero creo que también se puede tocar de una manera expresiva y que estéticamente se disfrute el tocarla, ¿no? Ok, y volviendo un poquito al tema de los concursos, ¿tú te preparas de alguna manera especial para cuando vas a hacer un concurso? ¿Dices voy a participar en este o cómo lo haces? ¿O simplemente ya tienes repertorio y estudias constantemente y llegas al concurso? Sí, en el mundo de los concursos se da mucho el hecho de que casi siempre son los mismos los que están girando en torno a los concursos, ¿no? Las mismas personas. Muchas veces, digamos que montas un repertorio pensando que este repertorio te va a servir en general para muchos concursos, ¿no? Que generalmente es así, porque generalmente en los concursos tienes un tiempo libre para tocar lo que tú quieras y muchas veces también te imponen alguna obra obligada o algunas obras obligadas o algunos periodos obligados. Pero más allá de eso, muchas veces tienes que montar algo para el concurso en específico, pero generalmente usas el mismo repertorio y lo vas girando y lo vas girando, lo que se llaman caballos de batalla. Entonces, esos todos los tenemos, ¿no? Todos tenemos nuestras obras que sabemos que las tocamos bien, que nos sentimos seguros porque las hemos tocado muchas veces en conciertos, en concursos, y prácticamente se basa en eso el concurso, en que todo el mundo llega con sus caballos de batalla a confrontarse ahí y a jugarse el concurso, a jugarse el premio. En lo personal, a mí me gusta planificar mis concursos, no demasiado, pero
sí los planifico, sí soy una persona que hace, no sé, en promedio unos 2 o máximo 3 concursos al año. No soy alguien que concurse, porque hay gente que incluso se dedica a eso, ¿no? Yo no, yo soy un poco selectivo en los concursos que quiero hacer. Generalmente los hago por alguna razón en particular, ya sea que el repertorio que se pide me quede o que es un repertorio abierto en el cual puedo usar mis caballos de batalla o bien alguna obra obligada que pueda utilizar que me guste. Muchas veces ha pasado que he montado repertorio de concursos que al final me lo termino quedando como parte de mi repertorio porque al gustarme tanto termina siendo parte de mi repertorio, ¿no? Pero más bien escojo los concursos en base al repertorio, muchas veces también en base incluso hasta el lugar, ¿no? Porque también si es en un lugar bonito que me gusta, pues digo, pues qué mejor que hacer el concurso y después, ya que pase todo, pues quedarse unos días también a Ah, disfrutar de un buen disfrutarlo. lugar, ¿no? ¿Por qué no, no? Muchas veces me ha pasado eso, ¿no? Entonces, sí, lo escojo básicamente pensando en el repertorio. Bueno, y sabiendo que tienes gran experiencia como maestro y esta gran carrera, ¿cuál dirías tú que son los mayores errores que cometen las personas a la hora de aprender a tocar? Yo creo que el principal error es dejar de creer, o más bien olvidarnos del por qué escogimos la guitarra como instrumento. Incluso el instrumento que sea, el por qué en un momento de nuestra vida decidimos ser músicos, ¿no? Muchas veces yo veo que el estudiante, hay un momento, hay un periodo en su vida en el cual yo lo veo que sufre, no disfruta, sufre el hecho de tocar, ¿no? Sufre por toda una serie de informaciones que llegan, ¿no? Que muchas veces tú haces algo y el maestro te dice, no, es que no lo hagas así, no debe ser así. Entonces, al empezar a escuchar toda una serie de negativas, no, 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 llega un punto en el que veo que al estudiante hasta le da miedo proponer algo o incluso tocar algo, ¿no? Incluso también muchas veces entra también en juego el miedo escénico, ¿no? Que el miedo escénico en realidad es algo completamente natural, que se resuelve simplemente teniendo el hábito de tocar en público, ¿no? Es simplemente eso, ¿no? Y el nervio además siempre va a estar, siempre vamos a estar nerviosos, pero eh, tenemos que hacer algo, volverlo algo común. Muchas veces el estudiante toca nada más cuando tiene que hacer un examen. Entonces esto se vuelve una ocasión especial, muy particular. Entonces normalmente pues sufre en este momento. Yo conozco gente que yo he conocido alumnos que tienen problemas incluso hasta de ataques de pánico, así a ese grado, ¿no? Cuando creo que no debería de ser así, ¿no? Y la manera de evitarlo es simplemente propiciando que el alumno esté en constante contacto con el público, para que esta sensación de nerviosismo, de tocar en público, se vuelva algo cotidiano, en el cual siempre se va a poner nervioso, porque es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestro deseo de querer hacer las cosas bien, pero que sea un nervio que podamos controlar y que incluso en un determinado momento esa adrenalina la podamos utilizar a nuestro favor. Esa adrenalina bien usada nos puede ayudar a concentrarnos más, incluso a explotar en un momento en el que necesites explotar, en el que necesitas tener eh, esa intensidad a la hora de tocar, ¿no? Entonces, creo que el principal error es ese, no propiciar que el alumno toque y eh, no simplemente decirle que algo es incorrecto o que algo es correcto. Yo creo que la función del maestro, más que imponer su idea, es la de darle los elementos al estudiante para que él pueda tomar sus propias decisiones. Porque finalmente todos somos diferentes y todos tenemos una personalidad diferente. Todos podemos tener también una estética diferente. Que eso es lo bonito además. Qué terrible sería que todos fuéramos iguales. Eso es lo bonito, que hay una diversidad. Entonces, creo que está faltando un poquito más de inclusión en ese sentido, en el cual no se amoneste o no se critique, sino que se explique y se den los elementos para que el alumno pueda desarrollarse y tener su propia musicalidad y volar con sus propias alas, ¿no? Creo que obviamente hay criterios que son muy universales, muy claros estilísticamente o de técnicamente, digamos,
lo básico que se debe hacer o que no se debe hacer. Pero creo que sí debe haber mucho más flexibilidad en la manera de decir las cosas y también permitir que el alumno pueda tener su propia personalidad y que no sea una calca o una copia del maestro. Muchas veces pasa que ves a un guitarrista y ya puedes adivinar de quién es su maestro por su manera de tocar, ¿no? Que desde luego siempre una influencia va a estar, pero una cosa es una influencia y otra cosa ya es una calca, ¿no? Entonces, todo eso va ligado también al hecho de que el alumno disfrute lo que hace, ¿no? Y no puede disfrutar lo que hace si no se le permite ser el mismo. Entonces creo que va por ahí la cosa, el hecho de tratar de que la persona pueda ser ella misma y desarrollarse sin oprimirlo o sin hacerlo sentir mal por ser quien es, ¿no? Ah, qué bonitas palabras, Alejandro. Justo te iba a preguntar lo del miedo escénico, todo este rollo de tocar en público, porque te he visto tocar en público y tocas realmente muy seguro, realmente.